Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, especialmente a los que eh, no conozco todavía, que no nos conocemos, les saludan en el amor del Señor. Y también, por supuesto, un privilegio, honor de estar compartiendo con la iglesia La Viña de Osorno. Agradecido por la invitación de parte del pastor Karim, y Karen ha jugado un papel importante también en esta invitación, así que me siento muy bendecido, muy halagado de que hayan tomado mi nombre para invitarme en esta ocasión que me parece a mí muy interesante, muy interesante. Quiero decirles que me hubiese gustado hacer más uso de la más tecnología, pero inmediatamente le digo que estoy lejos todavía de tener mucho dominio en todo lo que es tecnología, de manera que pondré de mi parte todo lo que sea posible para poder estar comunicando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque de pronto el Señor hace uso de muchas maneras para hablar, incluso a los que hablamos, a los que compartimos la palabra del Señor. Quisiera decirles también que en principio yo tenía un poco de dudas con el título que le íbamos a poner a este tema para este taller. Y por allí mandé a decir al pastor Karim lo que más o menos pensaba, y él hicieron en principio una invitación con los dos títulos, ¿no? Y yo le sugerí que no fuera tan grande todo, pero al final de cuentas me ganó, ¿no? Así que voy a decirles que en alguna medida voy a compartir con ustedes misiones de bajo costo y alto impacto versus misiones de misiones de bajo costo y alto impacto y misiones de alto costo y bajo impacto, ¿no? Eso va a ser. Y quisiera partir leyendo una palabra que encontramos en Miqueas capítulo 6, desde el versículo 6 al versículo 8, que es un pasaje más o menos conocido. Esto está en la NBI, ¿no? NBI. Leo en el nombre del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha dicho lo que es bueno. Ya te he dicho y te lo he declarado lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Que el Señor añada su bendición a esta palabra y podamos entonces ponernos en sus manos para que Él ministre en forma especial a cada uno de nosotros. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, absolutamente, que Jehová es Dios y es poderoso Rey. Por lo tanto, estamos de acuerdo que nadie puede presentarse a un rey con las manos vacías. Eso sería un acto de deshonra. En el mundo secular no lo haríamos. Las personas que consideran que han tenido el honor de visitar a un alto personaje o al presidente de la República o a cualquier otro personaje importante, siempre llevan un presente personal o de la región de la cual pertenecen como una muestra de reconocimiento
como una muestra de humildad. Cuando vamos, hermanas y hermanos, a la presencia de Dios, deberíamos entonces preguntarnos, siempre hacernos la pregunta, ¿con qué me presentaré ante ti, oh Dios? Porque antes de orar, antes de presentarnos al Señor, hacemos algunos movimientos como el que hizo mi amada hermana ahora, se cambió para estar más cómoda. Entonces, previo a eso, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor? ¿Con qué me presentaré ante Él? El salmista dice que debemos presentarnos más que con ofrendas al Señor, deberíamos hacerlo con un corazón contrito y humillado. Eso dice el Salmo 51 en el versículo 17. Estas preguntas de Miquea reflejan la religiosidad del pueblo de Israel. Dicha religiosidad contenía un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento, veneración y temor a esas creencias que ellos tenían. Con todo eso, ellos se imponían normas morales para mejorar la conducta individual con prácticas ritualistas y sacrificios con los cuales rendían culto a Dios. Y esto acontece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero el versículo 8, atención con eso, el versículo 8, en este caso, echa por tierra toda esa religiosidad y llama la atención de cómo debemos presentarnos ante Dios. El versículo es, que ya lo leímos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí me surgió una pregunta o dos preguntas muy personales. Presentarnos a Él, a Dios, ¿por qué? Presentarnos a Dios conlleva humildad, aceptación, fe, comunión, creer plenamente en Él, estar dispuestos a someternos a Él y humillarnos ante Él. Eso conlleva entonces presentarnos ante Dios. ¿Cómo nos presentamos a Dios cuando oramos? No sé si acostumbran, pero frecuentemente solemos impresionar a alguna persona que está de repente en otra y le decimos, hermana, tanto, haga una oración o ore por tal o cual cosa. Y le pillamos volando bajo y tiene que salir del paso, por supuesto. Pero importante es que al momento en que nosotros tenemos la demanda de que tenemos que orar o simplemente por una decisión personal, entonces nosotros sopesemos qué es lo que vamos a hacer y es presentarnos ante Dios. Entonces la segunda pregunta que me hago a la luz de este versículo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Para representarlo a Él como verdaderos discípulos en estos días complicados que nos corresponde vivir. Es decir, nosotros nos presentamos ante Él para pedir y pedir que nos direccione, nos ayude, nos ilumine, nos llene de su gracia para representarlo en los días que vivimos. Entonces, en el temor del Señor, me inclino por dos conceptos a la luz de este pasaje: presentarnos ante Dios y representar a Dios. Presentarnos ante Dios y representar a Dios. Amados hermanos y hermanas, siempre la palabra del Señor conlleva su objetivo y en este caso
nos conduce a reflexionar de cómo debemos representar a Dios. Como seguidores y verdaderos discípulos, estamos encomendados a cumplir la tarea suprema de la Gran Comisión. Dicha comisión va de la mano con la pasión por las almas, para que esto se concrete cabalmente bajo la dirección, por sobre todas las cosas, del Espíritu Santo. Debemos tener presente que vamos a tener que presentarnos como algo grato ante Él. En la iglesia, en el tiempo en que nos ha tocado por varios años, hemos tenido N cantidad de experiencias. Y entre todas esas experiencias, nos hemos dado cuenta claramente que dentro de la iglesia hay discípulos y discímulos. No sé si se le habría ocurrido decirlo de esa forma. Discípulos y discímulos. ¿Cuál de ellos eres tú? Jesús, conforme a Juan 8:31, nos está diciendo que no solamente en el pasado, porque la historia de Jesús no es una historia del pasado, es una historia que tiene plena vigencia en nuestros días, y nos está diciendo actualmente a través de Juan 8:31 que Él está buscando verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, esto es el versículo 31 del capítulo 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por tal razón, volvamos al pasaje del inicio. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. En primer lugar, hacer justicia es igual a actuar con amor y respeto, cuidar nuestras actitudes y no denigrar a nadie. En segundo lugar, amar a misericordia es proceder conforme al amor ágape, que lo encontramos claramente dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13. Y en tercer lugar, humillarnos ante Dios. Esto, mis amados y amadas, nos lleva a entrar en lo íntimo de nuestra habitación y humillarnos sin presentarnos como súper espirituales que suelen haber muchos de repente en nuestras iglesias. Dios quiere que nosotros estemos humillados ante Él siempre. De esta forma, vamos entonces a ir progresando en lo que respecta a representar a Dios y llevar adelante nuestra visión como líderes y como iglesia. Amados y amadas en Cristo, esto tiene que ver con nuestra profunda consagración y compromiso de dar un testimonio potente de lo que Dios pone en nuestros corazones en estos tiempos inciertos de pandemia y de dictadura sanitaria en la que estamos. No sé si ustedes han oído hablar de la dictadura sanitaria, pero creo que lo entendemos perfectamente por lo que está pasando. Ni las iglesias pueden reunirse, ni siquiera un grupo reducido, porque hacen sopa y pabilo si nosotros nos rebelamos contra eso. Entonces, estamos bajo una dictadura sanitaria. Aquí viene muy bien la pregunta de Dios en Isaías 6:8, a lo que ya Karen dio lectura, y por allí creo que tenemos también ese versículo para atesorarlo en nuestros corazones. Y dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí.
Esa es la NBI que nosotros tenemos a nuestro alcance. Estas palabras son muy importantes y tienen plena vigencia en nuestros días. ¿Quién irá? Y la respuesta de Isaías fue sólida, concreta, firme, de pie. Heme aquí, envíame a mí. De esta misma manera, Dios hoy nos desafía a nosotros. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? Amados, estamos hablando de llamado y visión. Y como estamos en confianza aquí, y habrá más de alguien en el extranjero que está escuchando y que no entiende el español de primera mano, voy a decirles que yo con mi esposa siempre procuramos ver el culto de la Viña de Osorno. Nos gusta mucho, por alguna razón, ustedes comprenderán, nos gusta escuchar y participar así a la distancia del culto. Todo muy bien, pero cuando llegamos a las alabanzas, que son buenas también, bonito todo, pero en varias de esas alabanzas yo me quedo un poco pillo porque aunque me gusta cantar, de repente no conozco esas alabanzas. Así que voy a vengarme un poco en esta ocasión y más o menos ustedes tal vez no conozcan esta alabanza. Y voy a cantar, ¿no? Pero quiero que presten atención a la letra de esta alabanza. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Es solamente el estribillo. No da para más porque no está en el presupuesto que yo cante. Entonces, en el temor del Señor y bajo la dirección de su Santo Espíritu, estamos llamados a representarle hoy más que nunca, porque es mucha la labor y obreros faltan ya en el instante. Tuve el honor de ser consejero de la Juventud Metodista en los años 70, en la década del 70. 4 años consecutivos me eligieron los jóvenes y teníamos N cantidad de actividades y entre todo ese gran mover incluso plantamos la iglesia metodista en Talca en esos años. Y había una buena cantidad de jóvenes, ya fueran varones o damas, que tenían llamado al ministerio. Y era un gran reto, un gran desafío para la iglesia porque teníamos entonces que implementar de una u otra forma escuelas de capacitación, institutos, qué sé yo, para poder acoger a esos jóvenes. Amados, amadas hermanas, eso no está sucediendo hoy. Cuesta encontrar personas que tengan un llamado para servir al Señor en alguno de los ministerios de la iglesia. Entonces, vuelvo a decir, tiene sentido este estribillo que les entoné, porque faltan obreros hoy en la obra del Señor. ¿Cómo debemos representar a Dios en nuestra sociedad, en nuestros días? Estos días complicados que vivimos. Por supuesto, podemos representarle bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor nos dice que Él estará sí o sí con nosotros siempre, como lo estuvo con Gedeón, sin importar su condición social. Estamos hablando de un campesino, de un agricultor pobre, porque él pertenecía a una familia pobre, pero Dios le llamó para que ejerciera un liderazgo muy importante en el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 6. O como llamó al joven Samuel en Primera de Samuel y se proyectó en ese llamado para ser
un profeta de renombre. O como llamó a un niño llamado Josías, de 8 años de edad, para que trajera una reforma espiritual a su pueblo, y eso está contenido en Segunda de Reyes, en el capítulo 23. O como usó al viejo Caleb, de 85 años, para tomar el monte donde debería morar su descendencia, y eso está en Josué, en el capítulo 14. Permítanme detenerme, por favor, un momento en Caleb, para ver resultado de nuestra visión de crecimiento. Ojo con eso, resultado de nuestra visión de crecimiento, multiplicación y plantación de nuevas iglesias. Debemos tener el espíritu y la visión de Caleb. Noten eso, espíritu y visión de Caleb. Él mantuvo sano su espíritu, vivió permanentemente tomado de sus sueños por 45 años. Por eso tomó su herencia, que bendijo a su descendencia con toda bendición de Dios para ellos. Caleb supo esperar el kairos de Dios, el tiempo de Dios, y no su crono, no su tiempo. Aquí nosotros encontramos una buena enseñanza. Por eso me detengo en Caleb. Si tú sientes un llamado, si tienes inquietud por ver la forma de servir al Señor, aprende a perseverar, consagrarte al Señor, seguir sus enseñanzas, seguir su palabra, dejarte ministrar por el Espíritu Santo y esperar en Dios, porque Él hará de todas maneras si tu llamado es genuino, si tú eres un verdadero o verdadera discípula y no disímulo, como dije antes, porque disimuladores suelen encontrarse en la vida de la iglesia. ¿Cuál es tu visión? ¿Ser misionero? ¿Ser misionera? Te diré que existen varios tipos de misioneros. Entre otros, podemos mencionar a los misioneros 007, que son de alto costo. Tuve la bendición de trabajar con un hombre que vino desde los Estados Unidos junto a su familia para ser misioneros en Santiago. Ellos, para mi admiración y respeto, por supuesto, tenían un presupuesto de $80,000 anuales para ejercer como misioneros en la ciudad de Santiago. Si esos $80,000 los dividimos por 12, estaríamos hablando de $6,666. Por 700 y tantos pesos, estaríamos hablando de un salario o una ayuda o un dinero de sostenimiento para ellos de alrededor de 4,600,000 y tantos mil pesos, más o menos. Infelizmente, este misionero era de alto costo y llegó el día, no mucho tiempo, que tuvieron que regresarse a Estados Unidos y no dejaron ni una huella. Nadie los recuerda, por lo menos que yo sepa. Pero tuve también la bendición de conocer a un misionero también americano de bajo costo. Bruce Inglis se llamaba. Era un misionero al estilo de lo que yo llamo especie en extinción. Él era un ingeniero agrónomo y trabajaba en Cochabamba, en el colegio metodista, y de vez en cuando él salía y caminaba, hermanos, se movilizaba en los medios que habían en esos lugares
muy común camiones. Tania me está escuchando y conoce muy bien esa parte, camiones abiertos de carga en donde se trasladan en el altiplano mucha de la gente. Claro, también hay movilidades, como le llaman, buses también. Pero este hombre andaba a pie en la frontera de Bolivia, Perú y Chile, en el altiplano. Hermanos, con un saco al hombro. Y dentro de ese saco andaba trayendo su ropa, la ropa sucia y la ropa limpia, la echaba así en el saco. Y allí también andaba trayendo comida. Y más de alguna vez me ofreció un pedazo de charque que sacaba de la bolsa y comíamos. Con él tuve la bendición de trabajar y plantar una iglesia en Tacna. Y él hacía uso de sus recursos, pero había un resultado maravilloso. Y cuando hablan de él en algunas comunidades aymara en esa zona, más de alguien se emociona y lo recuerda con cariño. Misioneros de alto costo, misioneros de bajo costo, pero también hay misioneros turistas. Quieren ir de misioneros y quieren conocer y conocer y conocer, y no pasa más allá. También están los misioneros mijitines. Yo les llamo así, misioneros mijitines. Delicados de estómago, recelosos y comen con tenedor. Le digo esto porque viví una experiencia en la zona de Itata, allá en la desembocadura del río Itata en el mar, y me acompañó un joven que tenía un llamado a misiones y ya estaba muy involucrado en misiones, y recorrimos los campos y las casas visitando previo a los cultos, y llegamos en una de las casas típicas en donde cuando uno llega a una casa de campo, lo primero que hacen es invitarle a comer. Y bueno, yo nunca he sido rogado en ese sentido, de manera que disfruté mucho de todo ese amor de la hermandad en esa zona. Estamos comiendo con este muchacho y de pronto, bueno, ya le explico más todavía, una fuente más o menos hondita de porcelana con una cazuelanga más o menos importante y la cuchara y vamos dándole. Pero este hermano, este joven, en un momento le dijo a la señora, hermana, le dijo, ¿no tiene un cuchillito y un tenedor, por favor? Y la hermana un poco confundida le dijo, sí, hermano, tengo cuchillo, pero no tengo tenedor. Y ahí yo entré con una mirada solamente para él y nada más. Y él tuvo que meterle mano y cuchara y cuchillo como fuera para comerse la presa. Fui a la vuelta del tiempo después a ese lugar. Yo iba una vez al mes a esa zona y fui a esa casa. Y lo primero que me preguntaron, ¿cómo está el hermanito del tenedor? Y así lo conocieron después en ese lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado y tener conciencia de que existen esos tipos. Le cuento una más. Yo fui misionero entre los mapuches en la Araucanía, en toda la zona de Nueva Imperial. Atendíamos en la semana 12 comunidades, 12 cultos, es decir, en algunos lugares, en algunas de esas partes, 2 cultos por día estábamos. Y una vez llegué a una casa donde me recibían con mucho cariño, una familia mapuche en una comunidad que se llama Rulo, y escuché un barullo yo ahí en la cocina que hablaba la familia y todo. Entonces, en un momento, salió el dueño de casa y me ubicó, me saludó amablemente, era su pastor que llegaba, pasa pastor adelante, y entré a la cocina llena de humo y estaban todos muy contentos allí comiendo, tomando mate, comiendo tortilla con ají, y en un momento sacan de una olla del centro del fuego
algo y lo ponen en un plato y me lo pasan para que yo coma. Yo, ya les dije, no soy nadie rogado en eso. Entonces me puse a comer con entusiasmo, me tomé unos buenos mates y después terminó todo muy bien, porque después ya venía el culto, el horario del culto en ese lugar. Pero el hermano me preguntó, ¿te gustó la comida, pastor? Sí, le dije yo, me encantó, me gustó mucho. Ah, sí, me dijo, porque hay muchos huincas que no les gusta comer guata de caballo cocida, ¿no? Entonces, yo entendí perfectamente que a veces por ser mijitines nos servimos para misioneros. Están los misioneros que buscan estatus, se casan por ahí. Karim, no sé si recordará que aquí en Chillán tuvimos un arranque a full de jóvenes a nivel interdenominacional en algunos años ya idos, y entre todo había un énfasis fuerte de misiones y apoyamos, mejor dicho, 2 proyectos misioneros, 2 chicas. Una se fue de misionera a Italia y la otra se fue de misionera a Rusia. Poco supimos de ellas. Pasó el tiempo y ya supimos que ellas se habían casado por allá y qué sé yo, cómo sería su vida. Pero hay misioneros de este tipo en busca de estatus. Allí vuelvo otra vez. Discípulos o discímulos están, por ejemplo, misioneros pastorales. ¿Qué significa misioneros pastorales? Esas personas que tienen pasión por las almas y se las juegan a concho para levantar una obra, para fortalecer una obra y para hacer una labor pastoral que es tan necesaria y tan conveniente en todo momento. De manera que yo les animo, hermanos, a pensar un poco y a orar para que el Señor levante misioneros auténticos. Por ejemplo, misioneros profesionales. Es interesante cuando alguien siente un llamado a servir al Señor y estamos pensando, ¿qué tipo de misioneros serán? Misioneros profesionales, le llamo yo, a los médicos, científicos, maestros de idioma, etcétera, etcétera. Y esto resulta mucho en los países musulmanes. Misioneros para establecer obra social, misioneros para iniciar un proyecto educacional, misioneros para apoyar una obra misionera. A esto se les llama misioneros de apoyo. Misioneros para plantar una iglesia. A esto se les llama plantadores de iglesia. Esos son los tipos de misioneros. Bueno, en el Evangelio nos encontramos con Jesús. En el capítulo 4, en los versículos 18 al 20 por allí, dice que Jesús a la orilla del mar de Galilea tiene un encuentro con pescadores comunes y corrientes y les hace un llamado. Y este llamado es, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Venid a mí y les haré pescadores de hombres. Allí Jesús sabía a quién le hacía el llamado. Vuelvo otra vez en el sentido de que si nosotros estamos persuadidos plenamente persuadidos de la palabra del Señor, que el Señor está llamándonos, que el Señor está haciendo algo nuevo, que el Señor está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas, entonces si estamos llenos de eso y estamos experimentando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Jesús lo sabe primero que nosotros. Jesús, a orilla del mar de Galilea, sabía a quienes les hacía el llamado. Si tú estás viviendo este tipo de experiencia, Él te tiene ya indicada, porque Él está teniendo un llamado específico para ti, para algún ministerio. El Señor Jesús sabía que estas personas eran diamantes en bruto, pero Él los puliría con su poder.
Él los puliría con amor, Él los puliría con paciencia. Y eso nosotros, alabado sea el nombre del Señor, eso nosotros lo sabemos perfectamente, los que hemos vivido a concho lo que es el ministerio en la vida de la iglesia. Jesús sabía que los pescadores son gente paciente, perseverante, valientes y cuidadosos en usar redes y carnadas adecuadas en su oficio. El Señor sabía que en sus corazones habría buena disposición para servir a su causa. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no al Señor. Y el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, porque Él escudriña nuestros corazones. Entonces, la expresión, el venid en pos de mí, es una invitación concreta, específica. Esta invitación tiene absoluta vigencia hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús pronunció estas palabras con autoridad. Al escucharles, ellos comprendieron, mucha atención, ellos comprendieron que su destino cambiaría. Aquí yo les puedo decir que muchos hemos salido del mundo laboral secular y hemos sido cambiados a una experiencia de un ministerio espiritual. Y eso lo podemos entender a cabalidad. También Jesús sabía muy bien lo que ellos estaban pensando. Tendrían que navegar por nuevos mares, haciendo uso de su paciencia, perseverancia y valentía. Él sabía que esas características las tenían. El Señor sabe si somos cobardes o no. El Señor sabe nuestras limitaciones. El Señor sabe de nuestras privaciones. De manera que Él lo único que quiere es que nosotros estemos dispuestos a navegar por nuevos mares en la obra del Señor. Los creyentes o seguidores de Cristo somos gentes con un destino definido, mis amados hermanos y hermanas. Vuelvo a repetir esto. Los creyentes o seguidores de Cristo somos gente con un destino definido. Él nos llama a vivir una nueva dimensión de vida. Nos sigue diciendo hoy, y os haré pescadores de almas. Él hará de nosotros lo que nunca pensamos que seríamos. Nos dará nuevas oportunidades que nunca tuvimos. Así, Él nos mostrará el lugar donde quiere utilizarnos. Sería largo contarles algunas experiencias, hermanos, pero yo debo decirles que en una ocasión, por la misericordia del Señor, tuve la oportunidad de viajar a Corea, a Seúl, Corea, invitado por una iglesia. Y mientras iba atravesando hacia el continente asiático, pasaron varios detalles que sería largo contarles, pero una cosa me vino a la mente en un momento, y es, voy volando en un superavión de esos para 500 pasajeros, iba a tute el avión lleno de gente, y yo pensaba solo porque iba solo, todos hablaban allí en coreano o en inglés, y yo no entendía ni medio, pero de pronto empecé a pensar, ¿cómo, Señor, me permites hacer este viaje que ni siquiera me está costando nada? Porque correspondía a un cariño de un gran pastor que me invitó para allá. Y me recordaba cuántas veces en los campos tuve que caminar sin zapato, arremangado por el barro. Cuántas veces tuve que dormir en algún lugarcito muy humilde. Estar allí con condiciones realmente graves. Bien recuerdo en una ocasión que se me hizo noche en una comunidad mapuche
Y yo siempre andaba trayendo mi mochila con un saco de dormir. Y cuando llegó la noche, no tenía dónde dormir. Y estaba la noche que llovía. Entonces vi como un chiquero, como una pesebrera, algo así era. Y me fui allí. Había una mesa grande. Me metí en mi saco de dormir y me puse a dormir parte de mi ropa de cabecera y me puse a dormir sobre una mesa en buena hora. Porque, bueno, el piso estaba mojado y en la noche entró una chancha. Así me dijeron al día siguiente que era una chancha. Y recorría por debajo y después se echó a dormir también ahí. En esas condiciones, entonces pensaba en este vuelo, Dios hace cosas y nos muestra cosas que jamás imaginamos, porque cuando estamos decididamente diciéndole al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy a tu disposición, el Señor lo toma muy en serio. Sé que no eres pescador, ni pescadora, pero Él te tiene indicada como la persona adecuada, ojo con eso, adecuada para hacer la tarea y cumplir la misión. Estoy plenamente persuadido que en estos tiempos Jesús sigue llamando y desafiando a sus seguidores que estén dispuestos a dejar sus redes, porque Dios tiene en consideración a todos sus hijos e hijas. Él ve un potencial en cada uno de ustedes, en cada uno de los que han confesado como Señor y Salvador a Él solamente, porque Él quiere contarnos siempre, siempre, siempre entre los vocacionados para buscar a los perdidos y llevarlos a vivir una nueva vida, como dice el Evangelio. Alabamos el nombre del Señor por todo esto, mis amados. Dios en su palabra es fiel y Él quiere involucrarnos en su ministerio o en los ministerios que Él tiene. Y yo quisiera pedir, por favor, que pongas la manito esa que te dejé por allí, amada hermana. Y quiere el Señor que nosotros tomemos conciencia de esto, que podamos entenderlo, que podamos acatarlo, que podamos apreciarlo para la gloria de Dios. Nosotros hablamos claramente a través de la Escritura, se nos enseña acerca de los dones espirituales y de los ministerios. Allí nosotros estamos hablando de los 5 ministerios. Atención con esto. Nosotros, los evangélicos protestantes, creemos en el sacerdocio universal, cosa que otras denominaciones o movimientos religiosos no lo creen. Nosotros creemos que todos podemos ser usados por el Señor. Cuando nosotros hablamos de misiones, estamos hablando de personas con una pasión por las almas. Y cuando nosotros hablamos de los 5 ministerios, estamos hablando de pasión por las almas. Y aquí nosotros nos encontramos con este dedito que representa al apóstol, el que la lleva, el que tiene mucha fuerza, el que tiene un ministerio completísimo. También nos encontramos con el ministerio profético. Eso es lo que quería mostrar en la vista. También encontramos el ministerio evangelístico, que va más allá. Es más larguito el dedo central. El evangelista va más allá de lo que es la iglesia local. Estamos hablando del pastor. El pastor es aquel que se casa con la iglesia. Ese dedito que lleva la argolla en mi mano. Se casa con la iglesia y ministra a la grey, apacienta a la grey. Ese es el pastor. Y el que parece más pequeño
es el maestro que a veces pasa por desapercibido, pero es un ministerio tan importante dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o para tener los dones espirituales, o ser indicado y llamado para las misiones, todos deben tener pasión por las almas. Le digo que en una ocasión llegó un joven con una carpeta a hablar conmigo y me vino a ofrecer un proyecto en el terreno de las comunicaciones. Él quería trabajar en eso. Estuvimos hablando mucho tiempo porque me interesó el tema. Siempre a los pastores Loyola nos ha interesado las comunicaciones, las radios, qué sé yo, todo eso. Entonces, hay algo que me llevó a desafiarle a él. Si tú sientes el deseo y sientes el llamado a las misiones, quiero saber cómo está tu compromiso con el Señor. ¿Cómo va tu nivel de crecimiento espiritual? ¿Cómo estás en el terreno de la consagración al Señor? ¿Tienes pasión por las almas? Por supuesto, él trató de responderme positivo, pero tuve la bendición de ministrar a su vida y finalmente llegó a ser un pastor de nuestra iglesia. Y por supuesto, se desarrolló en las misiones, en el mundo de las comunicaciones, hasta que llegó el día en que se nos voló para Radio Armonía. Pero lo importante es que nosotros siempre, cuando tengamos un llamado, tenemos que tener en consideración que en todos los ministerios y en todas las áreas de la vida de la iglesia necesitamos tener pasión por las almas. Vamos a ir ya acercándonos al final. Y aquí quisiera hablarles un poco más acerca del llamado a las misiones. Vamos a hablar un poquitito más acerca de esto. He dicho que mi ministerio ha sido misionero pastoral. Siempre me preguntan, ¿qué es su ministerio? Y por favorcito, yo les digo, tengamos presente siempre que en la iglesia hay ministerios específicos, claros y precisos. Yo me he sentido junto a mi esposa muy a gusto siendo misioneros pastorales. Las dos cosas las hemos llevado adelante, pero nunca he pretendido ser el maestro Shaquilla de todo. Para eso hay otros hermanos que pueden administrar, otros hermanos que pueden enseñar, otros hermanos que pueden hacer tareas que yo no hago. Entonces, con esto de misionero, pastoral, misionero, me relacioné con ministerios misioneros. Y en Chile tuve la bendición de estar colaborando de lejito, porque en ese tiempo yo decía, soy misionero, pero yo no tenía claro ni sentía el llamado para ir a otro país a ser pastor o misionero. Entonces siempre estábamos enfatizando que nosotros podíamos ser útiles en las misiones sosteniendo la cuerda. ¿Han escuchado eso ustedes? Sosteniendo la cuerda. Otros bajan al pozo y nosotros sostenemos la cuerda. Y sostener la cuerda es apoyar proyectos misioneros. Entonces, en ese caso, me relacioné con Jucún, compartimos muchas cosas con Jucún, fuimos una especie de casi sede de Jucún en Chillán, porque recibíamos los equipos que pasaban hacia el sur o hacia el norte y siempre estábamos compartiendo con ellos. Fui copartícipe en los inicios de la iglesia de Montevideo en la base Jucún. Los primeros contactos con Bolivia fueron gracias a Jucún. También participé de alguna forma activamente en la avenida del Barco Dulos de Operación Movilización Arica en el año 82.
Fue una experiencia extraordinaria, cómo Dios me estaba preparando para el trabajo que tendríamos más tarde en Bolivia, porque fui invitado para un taller, para un entrenamiento pastoral a bordo del barco por 10 días. Y allí habíamos solamente 3 chilenos, pastores chilenos, era para pastores, y habíamos solamente 3 invitados especiales. Los demás eran alrededor de 35 pastores de Bolivia que recibieron esa. De manera que yo ya veía, a lo largo después conocí cómo Dios nos estaba preparando para Bolivia. Entonces, amados, en este caso, en las misiones, debemos tener conciencia que el Señor siempre nos va a usar. Ahora, en cuanto a lo pastoral, sigo con lo de la pasión por las almas. Aprendí desde muy chiquitito, espiritualmente hablando, qué era la diferencia entre vocación y profesión pastoral. Porque suele suceder por allí que hay pastores profesionales. Y yo a los pastores profesionales les he dicho, y ahora ya lo digo menos porque me van entendiendo menos, también este viejo está transmitiendo cosas ya que están fuera de orden. Pero yo siempre les decía, no es con celular ni con computador, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y les decía eso más de alguna vez a alguien, porque el que tiene llamado a ser un pastor profesional va a estar siempre calentito y cómodo en su oficina. Pero cuando hay una vocación y una pasión por las almas, va a ser muy diferente. Ayer nomás le decía a una hermana, por favor, no tenga problema de llamarme a cualquiera hora de las 24, cualquiera hora, llámanos, y para eso estamos. Si no servimos para eso, ¿para qué servimos entonces? Llámenme y avísenme y díganme. Gracias a Dios tenemos algunas facilidades escasas, pero algunas facilidades los pastores para movernos en caso de emergencia. Pero amados hermanos y hermanas, Jesús está vigente hoy y nos sigue llamando a la vocación de ser portadores de su gloria. Este llamado tiene absoluta vigencia en nuestros días. Nuestro llamado al ministerio pastoral, les digo, se inició con nuestro pololeo con Mari, mi esposa. Nosotros empezamos a pololear en la iglesia metodista en el año 1966. Tuvimos buenos pastores referentes. Con ellos aprendimos el trabajo en equipo. En marzo de 1974 asumimos el ministerio pastoral a tiempo completo hasta la fecha. Desde nuestro lado han salido varios pastores para la honra y gloria del Señor. En los años 75 al 80 fuimos pastores en la zona de misioneros rurales, en la zona de Itata, ya les dije, ¿no? Entre los años 81 y 82 en los valles de Azapa y Yuta, en la zona de Arica. Entre los años 83 y 84 en el pueblo mapuche de la Araucanía. Y así experiencias misioneras transcurrieron relacionadas con lo que se puede llamar misioneros de bajo costo, porque nunca, y lo digo y mi Señor es testigo, nunca nosotros nos hemos movido pensando en cuánta plata vamos a tener y cuánto vamos a mover. Eso no ha sido nuestra preocupación. Siempre lo hicimos con entusiasmo, pendiente de lo que el Señor podía hacer. Hay cosas largas que podría contarles en este caso, pero me voy a limitar por factor tiempo. Pero hay algo que yo quiero decirles. No quiero parecer petulante y decirle cuántos pastores y cuántas iglesias hemos plantado. No está en mí en esta hora. Pero por lo pronto debo decirles que hay un joven que era puro problema para su pastor. Ese joven tenía hasta la corona su pastor, porque tenía mucha inquietud, era muy arremetedor, era muy, muy expresivo en todo.
Y yo hablé con el pastor y le dije, oye, manda a ese muchacho que venga a trabajar conmigo. Y él me hizo caso y lo mandó a trabajar conmigo. Estuvo bajo nuestro equipo ministerial, Edinson. Hoy es un tremendo pastor en Buenos Aires, con un tremendo ministerio. Y así surgieron otros, y hay un muchacho por allí que se llama Karim, y ustedes lo conocen, y así sucesivamente. Luis en Uruguay, Ricardo en Argentina, José Luis en Lima, Giovanna en Tacna, Perú, Teresa Sarabia en Bolivia, Santa Cruz, y varios otros que con ellos trabajamos en equipo. Gracias a Dios, nuestro hijo heredó el trabajo en equipo y yo alabo y honro el nombre del Señor por eso. Más aún, fíjense ustedes que 3 pastores de un ministerio llamado ICFA por allí fueron parte de su equipo cuando Karim era pastor en ese lugar. Después podemos encontrarnos con otros que siempre siguieron la misma huella. Cuando un matrimonio entiende para qué ha sido llamado, es muy importante. Siempre he pensado, fíjense usted, que el ministerio es como la vida normal de un matrimonio, destinados a multiplicarnos. Cuando un matrimonio no concibe hijos, causa dolor en su corazón, en sus corazones de ambos. Y cuando una iglesia no se multiplica y no da líderes, causa dolor en el corazón de Dios. Termino diciéndoles algo en relación con plantación de iglesia más específica. En relación a la plantación de iglesia, Dios nos ha usado para plantar varias iglesias en el país. Ya les dije, no tengo la intención de enumerarlas en estos momentos. Varias iglesias en el país, en ciudades o en zonas rurales. Algunas aún existen, otras están a medio morir saltando y otras solamente son un recuerdo. Pero también Dios, por su inmensa bondad, nos ha usado entonces para que podamos haber sido parte del inicio de la obra del Señor, al menos en nuestra denominación, en los países de Argentina, Perú, Uruguay y Bolivia. En cuanto a plantación de iglesia, pienso, fíjense ustedes, que para plantar una iglesia no hay estrategia definida. No hay estrategia definida. Todas tienen algo diferente. Todas empezaron de una forma diferente. Con mi esposa hemos plantado iglesias que se iniciaron con una familia, en una casa. Hemos plantado iglesias con un trabajo con niños en un patio. Y así hemos iniciado obras por aquí, por allá, de distintas maneras. Creo que puede llegar el lugar indicado para ustedes y para ti, hermana, para que tú seas parte activa en lo que es desarrollar o ser parte de los ministerios y la pasión por las almas. Creo fielmente que el llamado del Señor está vigente. Mientras que algunos estamos jugando los descuentos, Él sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que Dios me los bendiga grandemente.